Es muy común escuchar, ¿no? Ustedes ahorita en los exámenes, en los promedios bimestrales, ¿no? En las entregas de libreta, en los bimestres, ¿qué decimos? Mi promedio, promedio 10, promedio 11, promedio 12, ¿no? Hablamos del sueldo promedio de los docentes, ¿no? Hablamos del costo promedio, siempre usamos el término promedio, ¿no? El promedio de la canasta familiar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el valor promedio es un valor que representa un conjunto de datos y que nos daría una idea más o menos para poder evaluar cómo se encuentra la situación de esos datos. ¿Ya? Ahora, no significa que todos tengan el mismo valor, ¿no? Si yo digo, oye, el sueldo promedio de los profesores es 900, no significa que todos ganan 900. Algunos que tienen maestría, doctorado, segunda especialidad, pues ganarán un poco más, otros ganan menos, ¿no? Los que están por hora, los que están a tiempo completo, etcétera. Pero ya más o menos el valor 900 a nosotros nos da la idea, pues que un gran número de ellos no está bien pagado, ¿no? Su sueldo bajo, podríamos decir. O sea, nos permite más o menos tener esas ideas, esas conclusiones. Entonces, si decimos, profe, mi promedio de matemática, primer y segundo trimestre, 11, con la justa, ¿no? Ahí estás, te descuidas un poquito y ya fuiste, ¿no? Tienes que mejorar, tienes que estudiar más. Entonces, nos da una idea de cómo estás caminando, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ahora, el promedio que siempre escuchamos nosotros, el más común de todos, es el promedio aritmético, pero no es el único. Hay también, en el caso, por ejemplo, de las encuestas a boca de urna o las encuestas ya para las elecciones presidenciales, etcétera, ahí también hacen un promedio. Muchas veces hacen otro tipo de promedio que no es el aritmético. Entonces vamos a conocer los principales promedios, que son tres, cómo se relacionan entre ellos, qué propiedades tienen, y luego vamos a buscar estrategias para resolver. ¿Correcto? Sí, profesor. Ahora, los promedios más usados son el aritmético, el geométrico y el armónico, que por lo general de- le suprimen la palabra promedio y la llaman media. Entonces, cuando te escuches la media aritmética es lo mismo, es el promedio aritmético. La media geométrica es el promedio geométrico, la media armónica es el promedio armónico. Y el promedio aritmético suma de los n datos entre el número de datos, promedio geométrico, raíz de índice n quién es, el número de datos, y en el interior va el producto de los valores de los datos. El promedio armónico, el número de datos sobre la suma en las inversas de los n datos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ujú. sí, profesor. Ok. Y acá nos dan una muestra de cómo aplicarla, ¿no? Bueno, todo eso lo ves ya tú en tu video. También en el video muestro este ejemplo. Señores, qué pasa si las cantidades, al menos, mira lo que voy a decir, ¿ah? Al menos una de ellas es diferente, definitivamente los promedios no van a ser iguales. Si tú sacas en una nota, por ejemplo, de examen 10, en oral tienes 10, pero en el bimestral tienes 12, es imposible que tu promedio sea 10, tampoco 12. Entonces el promedio siempre se ubica entre el menor valor y el mayor valor. ¿De acuerdo? Y solo será igual si es que todos los datos son iguales. Ahora, cuando calculas los tres promedios igual, ¿no? Si las cantidades al menos de una de ellas es diferente, los tres promedios salen diferentes. Y el promedio mayor de todos, y eso graba porque hay ejercicios que mencionan el promedio mayor, el promedio menor. El mayor de todos los promedios es el aritmético. Le sigue el geométrico y el menor de todos es el armónico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ahí está. Y no lo olvides, solo serán iguales si todos mis datos tienen el mismo valor. Basta que uno de mis datos tenga valor diferente y definitivamente son diferentes. ¿Ok? ¿Ok?
Sí, profesor. Solo para dos cantidades A y B, solo para dos cantidades A y B, que se cumple. Se cumple que la media aritmética es la semisuma, la media geométrica es la raíz cuadrada de su producto, la media armónica es 2 veces el producto sobre la suma. Y aparecen estas dos propiedades adicionales. La media geométrica al cuadrado es igual al producto de la media aritmética por la media armónica. Eso lo suelen decir de otra manera, ¿no? Eso lo suelen decir de otra manera. La media geométrica es la media proporcional entre el promedio aritmético y el promedio armónico. Así también lo dicen. Y la última formulita que sería bueno que la reconozcas porque la vamos a utilizar. El cuadrado de la diferencia de los dos números es igual a 4 veces la diferencia de los cuadrados de sus dos mayores promedios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, muy bien. Continuamos. Viene ahora la parte de ejercicio. ¿Qué nos dice el ejercicio número 1? El promedio de las edades de 3 personas es 12 años. Si agregamos una cuarta persona cuya edad es de 24 años, ¿cuál será la edad promedio ahora de las 4 personas? ¿Correcto? Recuerda que cuando no se menciona qué promedio es, ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es el más utilizado? ¿Aritmético? Entonces, cuando digan solamente la palabra promedio, automáticamente es el aritmético. ¿Ya? Salvo por ahí que te digan allá la velocidad promedio, bueno, que tiene su propia fórmula, ¿no? O sea, hay, digamos, casos particulares donde ya no necesitan especificarnos, pero que no se va a aplicar necesariamente el aritmético. Si me dicen calcular la velocidad promedio, yo tengo una fórmula general para ello. Y tengo dos casos particulares también para ello. Pero, salvo esa situación, todos los demás casos, el promedio que menciona es el aritmético. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok. Entonces, ¿qué necesitamos para hallar el promedio aritmético de las edades de 3 personas? Fácil. Haber sumado las edades de los 3 y haberlo dividido entre 3. ¿De acuerdo? Ese promedio es 12. Entonces, si tú quieres ahorrar un poco, mira, cuando vayamos a un examen de admisión, tenemos que ahorrar tiempo. A eso le llamo suma de los 3. Porque no me interesa saber la edad de cada uno. Los 3 suman 36. El 3 pasa a multiplicar y ya está. Para hallar el promedio de los 4, a la suma de los 3 le añades la cuarta edad. Y lo divides ya no entre 3, pues porque ahora son 4 sujetos. Entre 4. Al 36 le vas a poner la edad de la cuarta persona y lo divides entre 4. ¿Cuánto sale? 15. Así es. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. Sí, profesor. Y mira, mi chicoco. Qué bonito cuando el alumno estudia de verdad. Qué bonito cuando el alumno estudia de verdad. El día de ayer me enviaron este material que es fotos del examen a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, de Chachapoyas, ¿correcto?
¿Estamos? Sí, sí, profesor. Ok. Y quiero que leas. ¿Qué pasó acá? ¿Qué, Machuque? Bueno, ya no importa. ¿Dónde estaban las sumas? Me perdió ya. Sí, sí, acá. Ahí está, ahí está. Yo había leído. Yo había leído. Ya se me pasó, creo. A ver, ¿cómo está por acá? Acá está, ¿no? Acá está, ¿ve? Lo puedes leer, dice, en un juego, es más, lo jalo, ¿no? Lo jalo. Ya está para cerrar esto. Ahí. Ahí está. ¿Qué dice? En un juego los puntajes son números enteros. Una persona juega 3 partidos. Tiene 3 puntajes. Promedio, 114. Luego juega 2 partidos más, que son iguales en puntaje. Ponle X si gusta. El promedio de los 5, ¿qué tienes que hacer ahí? ¿Lo mismo que hemos hecho acá o no? Sí, A esto le llama la suma de los 3 partidos. ¿Cuánto es la suma de los 3 partidos? 342. 341. Entonces ahora tienes que sumar los 3 partidos anteriores más 2X, ¿está bien o no? Y dividirlo entre 5. Y el nuevo promedio sería 120. 342 más 2X es igual a 600, ¿no? ¿De acuerdo? Restando 258, creo. Sí, 258. Ya está. ¿Cuánto vale X? 129. Y 129. esa ha sido pregunta en el examen de admisión que han tomado el día domingo.
Pregunta, ¿les va a venir problemas que no le hemos enseñado nosotros? No. O sea, si tú practicas a conciencia lo que te enseñamos, la teoría, las propiedades, los ejemplos, en los exámenes de admisión que te animes a dar, te vas a pasear. Pero si no practicas a conciencia, no te preparas, ahí está el problema. Y en estos 2 años, de verdad, en estos 2 años, los únicos que aprovechan las clases, creo que son contados con los dedos de mi mano y todavía sobrarían dedos por cada aula. Bueno, cada uno está tomando su propia decisión de cómo aprovecha su tiempo. Son 2 años, ¿ah? Que si no le has sacado provecho, mañana más tarde son 2 años que te van a pasar factura. Muy bien. ¿Qué dice ahora el ejercicio 2, bichicocos? La MG de 20 números es 243. Y la MG de otros 30 números es 32. ¿Cuál es la MG de los 50 números? ¿Qué está hablando? ¿Promedio qué? Métrico. Promedio geométrico. ¿De acuerdo? Está hablando de promedio geométrico. Entonces, pero son 20 números. Se puede llamar MG1, ¿no? Tienes que sacarle raíz de índice 20. Y para no hacerme problemas pongo el producto de los 20. ¿Te das cuenta? Sí. El producto de los 20. Y esto vale 243. que pasadita tú te darás cuenta que es una potencia de base 3. Es 3 elevado a la quinta potencia. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Elevar? ¿Elevamos al exponente 20 o no? Sí. Sí. ¿Qué te va a quedar? 3 a la 100 es El igual al producto de producto. los 20 es igual a 3 a la 100. ¿Estamos de acuerdito? Sí, Sí, profesor. profe. Sí, profesor. Ahí. Ahora aquí viene la MG de un segundo grupo. Ahora son 30 números. Raíz de índice 30, ahora pon producto de los 30. Sale 32. Ya sabes tú que 32 es una potencia de base 2. ¿De 2 a la quinta? 2 a No. la quinta. Sí. Ahí está. Sí, profe. Ahora, ¿qué vas a hacer? Elevar a la 30. Elevamos a la 30. Exactamente. Elevando a la potencia 30. ¿Y qué nos va a salir? 2 a la 150. 50. Correcto. Es igual al producto de los 30. Luego, ¿qué nos piden? El promedio geométrico de los 50 números. De los 50, ¿sí o no? Sí. Y lo que tienes que hacer ahora es Multiplicar. multiplicar los 50, pero tú sabes que multiplicar los 50 se puede multiplicar por partes. Tengo la multiplicación de los primeros 20, de los siguientes 30, ahora multiplico mis dos resultados. Y con eso tengo el producto de todos los 50. ¿Y listo o no? Sí. ¿Qué te va a salir? 72. 2 al cubo no. Sí. Por. ¿Y 3 al cuadrado no? Sí. Sí, profesor. 72. Y listo. Pregunta, ¿estuvo difícil? Profesor. No, No, profe. profesor. Sí. Hay que saber la formulita y hay que saber aplicarla.
No te olvides, de estos hay bastantes problemitas de dos números, donde juegas con las propiedades. La MA y la MH de dos números enteros, recuerda que los números son enteros, se encuentran en la relación 25-16. Entonces, recuerda que la MA es el mayor promedio porque a veces también confundimos nosotros. Lo igualamos a una constante. Claro. Usamos el concepto de razón geométrica. 25 debe ir para MA y 16 debe ir para MH. Porque MA es el mayor promedio, acuérdate. Pero también recordarás que MG cuadrado es igual a MA por MH. Sí. Entonces ahí vamos a poder hallar MG cuadrado. Sería 20 la constante. 20. 25 por 16. K cuadrado, ¿no? Sí. Sí. Listo. Ahora 20 lo voy a dejar ahí, mira, lo voy a dejar ahí. Yo sé que la diferencia... Ah, pero yo necesitaría ya el valor de K, ¿no? Sí. Ah, pero sí tengo la suma. Ya. Entonces, si tengo la suma, recordarás que si esa suma la divido entre 2, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿La MA o no? Sí. Sí. ¿Cuánto vale K? 34 quintos. Sí, 34 sobre 5. Ah, ¿cuánto vale K? Ah, aquí es 340, ahí prestó 300. Excuse me. Ya. Quinta. 68. ¿Quintos o no? Háblame. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Correcto. Muy bien. Entonces, la diferencia de los números, acuérdate, es igual a 4 veces MA cuadrado menos MG cuadrado. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. profe. Ya. Entonces, si tú sacas raíz cuadrada acá, 5 por 4, 20K o no? Sí. Profesor, Ya. Sí, profe. Dime, el profesor no tendría que sacarle a los dos la Menos mitad 40. ¿a los dos qué? para O que sea, se cumpla la igualdad. No te entiendo de qué me hablas. En el A más B sobre 2 igual 340. 340 también tendría que estar sobre 2. Ah, claro, muy bien, gracias. Entonces, ¿sería 170 o no? sí. Sí, profesor. 34 34 sobre 5. sobre 5. 34. 34 sobre 34 sobre Listo. 5. Ahora, como ya tenemos esta formulita y A menos B tu incógnita, aquí puedes aplicar diferencia de cuadrados. Sumar MA más MG y restar MA menos MG. Trabajarlo como diferencia de cuadrados para que no sufras. $45. Y acá, 5. 5. 30. Si saco raíz cuadrada, aquí sale A menos 2. B es igual a 30 Por acá. 3, 6. Por 5, 30 acá. Y solo tienes que reemplazar. ¿Cuánto Sí, sale?
204. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Profesor. profe. Ok. Entonces, hemos usado dos de las relaciones, ¿no? mg cuadrado ma por mh y la diferencia. El otro es un dato que te daba el problema y solamente has tenido que saber cómo usabas esto para aprovecharlo, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, No, profesor. profesor. No, profe. Ok. Continuamos. ¿Qué dice el siguiente problema? Cuatro hermanos tuvieron que afrontar los gastos económicos que generó el internamiento hospitalario de su padre. Allá. Ninguno aportó menos de 4.200. ¿Qué significa que ninguno aportó menos de 4.200? Los aportes son más o Que igual. aportaron más o igual de Correcto, 4.200. correcto, muy bien. Los aportes han sido mayores o iguales a 4.200. En ningún momento menos, ¿no? Y el aporte promedio de todo fue 5.600. ¿Cuál es el aporte máximo que podría tener uno de ellos? Entonces, aquí hablamos del aporte promedio, ¿no? Hubo 4 aportes y se dividió entre 4. Recuerda que hablamos del promedio aritmético. Tendría que dar Entonces, el si aporte yo quiero promedio. maximizar a uno de ellos, claro. ¿Cuál Si es yo más? quiero maximizar el aporte de uno de ellos, ¿qué tengo que hacer con los otros? Minimizarlos. Minimizarlo. Minimizar. Los otros 3 deben aportar lo mínimo, ¿no? Deben aportar lo mínimo. Y según esto, ¿cuál es el mínimo aporte que pueden hacer? 4.200. 4.200. Exactamente. 4.200. Esto ya es conocido. 5.600. 600. Como los 3 van a aportar lo mínimo, de frente pon 3 por 4.200. 4.200. Más la El incógnita, aporte del 4. que va a ser máximo de pasadita, Sobre 4. sobre 4. Ahora solo hay que desarrollar esto. 4 por 6, 24 va 2. Y 2 ceritos, 9.800. ¿no? 22.400. Y le restas 3 por 2, 6, 3 por 4, 12. Sería 9.800. 0, 0, 14 menos 6 son 8, 23, correcto. 9.800. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profesor. profe. Sí, profesor. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí. Sí, profe. Ok. Pasamos al problema 5. ¿Qué nos dice? Vamos a ponerle en vibrador. Ya. Entonces, la media geométrica de 5 números enteros mayores que la unidad es 8. Determine la media aritmética del menor y mayor de los números. Como son 5 números, ¿cómo sería? 6 quinta Raíz Raíz quinta. quinta. de La 5. multiplicación de todo. Bueno, acá sí voy a escribirlos porque son enteros y son diferentes. Y necesito más o menos conocer el menor y el mayor de ellos. ¿Ah? Ahora, la media geométrica dice que es 8.
Ya de frente, ¿no? 8 a la quinta. 8 a la quinta es 2 a la 15. 2 al cubo a la quinta Le es 2 a damos la forma quinta. a 2. Exactamente. Como es una potencia de base 2, significa que todos tienen que ser una potencia de base 2. Lo de pasadita te está diciendo que todos son mayores que la unidad. ¿De acuerdo? Entonces uno de ellos podría ser 2, el otro 4, el otro 8, el otro 16 y el otro 32. Comprueba. Si son potencias de igual base, los exponentes se deben sumar. 5 más 4, 9, más 3, 12, 14 y 1, 15. ¿Está correcto o no? Sí. Sí, profesor. Entonces ya tenemos al menor y ya tenemos al mayor. Y nos piden su promedio La media. La aritmético. media aritmética. La suma entre 2. ¿Cuánto 17. sale? 17. 17. 7. Ahí está. ¿Estuvo fácil o no? Sí, profesor. Ok. Sí, profe. Anita, ya están por las 6. Muy bien, caramba, los felicito. Ya están por las 6, 7, correcto. Así debe ser, así debe ser. Mucho cuidado con lo que dice acá. Dice, si el promedio armónico de las inversas de los n primeros números naturales es un décimo. O sea, está hablando de las inversas, ¿ah? Está hablando de las inversas. Nos está hablando de trabajar con uno, con un medio, de un tercio, de un cuarto y de 1 sobre n. Estos son tus números. Estos son tus números. ¿Ya? Bueno, acá es 1 sobre 1 si quieres poner. Ha invertido a los números naturales. ¿A cuántos de ellos? A n. Y a ellos les ha calculado su promedio armónico. A ellos les ha calculado su promedio armónico. Armónico. Y tú sabes que el promedio armónico es el número de datos, que sería n, sobre la suma de las inversas de ellos. O sea, estos hay que invertirlos. La suma de los invertidos. Como 2 hasta Hasta n. Está en. Así, ¿no? Sí. Sí. Es igual a 1 sobre 10. Es igual a 1 sobre. Abajo se puede utilizar a formar los consecutivos. Claro, ahí tienen que aplicar series. Sí. N por n más 1 N sobre por N más 1 sobre. ¿Se dan cuenta cómo estamos en promedios, pero necesitamos series por ello? Y eso ya se vio con ustedes. Sucesiones ya se vio con ustedes. Ah, y había una sucesión bonita ahí en este examen. A ver, ¿qué se elimina? extremos y medio. Una n y se aplica Ah, ya. extremos y medio, ¿no? Bueno, acá 2 tiene sobre la n más unidad, 1. pero... ¿Y cómo queda? 2 sobre n más 1. N más 1 es igual a 1 Igual a 1 sobre sobre 10. Cruzadito.
N más 1 es igual a 20 y N vale 19. Oh, N vale 19. Pero te piden determinar la suma de cifras de 10. correcto. ¿Qué les parece, jóvenes? ¿Es difícil este tema? No, No. por No, profe. Hasta el momento no. Hay una segunda parte que la vamos a ver en la próxima sesión, que es el día jueves, ¿no? sí, profesor. Donde ahí vamos a hablar de la segunda parte que tiene que ver con promedio ponderado, con velocidad promedio, ¿no? Con variación de promedio. Que digamos que eso sí a veces le parecen un poquito complicado a los chicos. Después toda esta primera parte se mueve con las fórmulas generales y en el caso de dos con sus propiedades. Dice acá. Dice acá. El promedio aritmético de 41 números consecutivos es 86. Yo puedo llamar al primer número X más 1 si quiero, X más 2 y así Hasta X más sucesivamente. 41. X más 41. Claro, para hacer un poco más fácil la suma, ¿no? El proceso de suma. Sería la Entonces, suma de todo entre 41 es igual a 86. pero si vas a sumar todo, pues va a salir 41x. Y te va a salir la suma del 1 al 41. O sea que en el numerador ya ponemos de frente eso. ¿Sí o no? Sí. Sí, profesor. Sí, profe. Esos dos me van a dar la suma. Por un lado X, por el otro lado un número. Y lo dividimos entre ¿cuánto? De 41 es 41. igual a 86. 40. Entre 41. Sorpresa. Mm, Este promedio salió 86, ¿no? Sí, 86. Ahí te queda X, Más más la 21. mitad de 42, que es 21. Más arriba. 65. Sí. Sí. Sí, Pero a ti te han pedido el menor. el menor de los números. X más Y yo le 66 llamé X más 1, ¿no? 66. más 1, 66. 66. 26. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. Sí, profe. Luego hay una propiedad que también nos ahorraría inclusive hacer eso, ¿no? Pero ya lo vamos a conversar en su momento. Muy bien. Aquí sí te recomiendo, bueno, es un problemita un poquito ambiguo porque el que menos vamos a recurrir a una primera opción. Más o menos te explico, ¿no? La media geométrica de tres números impares consecutivos. Dime, si son tres números impares consecutivos, ¿estos aumentan de dos en dos o no? Sí, Habla. profe. Sí, pues Claro. sí. Y le saca raíz cúbica. ¿Correcto? Sí, profesor. Y le saca raíz cúbica. Entonces, si nosotros hacemos esto para una evaluación nada más, aquí te va a salir entonces, este número, conforme X crezca, este número es mucho más grande, es muchísimo más grande que 4X. Por ejemplo, sin ir muy lejos, ¿no? El 10 nada más, dale el valor 10. Y mira, te piden la media aritmética, entonces más o menos los números son mayores que 10 todavía. Pero sin ir muy lejos, darle 10. Al darle el 10, esto sale 1000. Y esto con las putas 40.
Entonces, si X sigue creciendo, dale 20, por ejemplo. Alucínate ahora, ¿no? Entonces, conforme X crece, pues esta diferencia cada vez se hace muy enorme. Y nosotros podríamos decir, mira, simplemente que esto se aproxima al número mayor, que esta cantidad es pequeña comparado con este resultado. Se aproxima, cosa que lógicamente no es del todo cierto, ¿no? O sea, no es igual. Se aproxima nada más. Se aproxima por el lado izquierdo, o sea, un valor menor a L siempre. ¿Por qué te digo esto? Porque si nosotros lo queremos resolver con la fórmula que manda, ahí está la fórmula del promedio geométrico, yo tendría que igualarlo a esto de acá. Y si se me ocurre aplicar la famosa fracción generatriz, se copia todo porque acá hay un sombrero, ¿no? Hay un periodo ahí. Le aplico la fracción generatriz que se copia todo y se le resta hasta antes del periodo sobre un 9 por el periodo y dos ceros, uno por el 8 y uno por el 9, ¿no? Fracción generatriz de un periódico mixto. Sorpresa, esto no te va a salir entero. Esto no sale entero. Entonces, está mal propuesto el problema. No. Nos va a dar un poquito de chambita así, ¿no? Algo así. Lo pasamos a elevar al cubo. Lo redondeamos ahí, ¿no? O lo redondeas a 7 por aproximación si quieres. Y lo elevas al cubo. Entonces, al elevar al cubo ese número, ¿qué nos va a salir? 2145 y un poquitito más, ¿no? Entonces podríamos aproximar. Aproximar. ¿Ya? Aproximar. Y acá está a dónde nos llevó lo que puse acá. 2145 lo descuartizas. Tiene quinta, 4, 2, 9. ¿Qué tiene esto? Treceava. Sería 3 por 13, 39, 33, ¿no? Y 11. Sorpresa. Formaste los tres números impares, mira. ¿Estamos o no? Sí, profesor. Pero por aproximación, ¿ya? Por aproximación. ¿Estamos de acuerdo? ¡Yujú! Sí, profesor. Entonces, si yo hubiera dicho, mira, como son tres números consecutivos, como te dije ahora, yo pude haber pensado en esto, en el de en medio, y decir que el de en medio salía, como me han dicho, impar,
Esto lo aumento, lo redondeo a 13, ¿no? Y digo que X más 2 es 13. Y ya está. El impar que le sigue a él. No hubiera cometido un error garrafal, ¿no? Sino que en cierta forma estaba correcto. Muy bien. Entonces no te olvides, el de en medio lo igualas al impar que le sigue a él. El de en medio lo igualas al impar que le sigue a él. Y esa sería la raíz cúbica. Bueno, ya salió X. Y ya salieron los 3 números impares. ¿Pero qué nos piden a nosotros? Determinar el promedio aritmético. ¿De Los cuatro quién? primeros consecutivos. De los 4, de los siguientes. De los siguientes 4 O números sea, pares. los pares que le siguen al 15. El 16, el 18, el 20 y el 22. No, el 4. Exactamente. ¿Sale 19 o no? Sí. ¿Estamos de acuerdito? ¡Yujú! Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. ¿Ya? A ver, ¿qué es el siguiente problema? Los gastos de Katy. En los 6 primeros días de la semana fueron. ¿Cuánto he gastado el día domingo? Ya fácil, ¿no? ¿Qué haces? ¿Sumas los gastos o no? Y le añades el gasto del domingo. Ahí está. Y lo divides entre 7. El gasto promedio debe salirte 23. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos? Sí, profesor. Ahí sale 44. Listo.